Cordial saludo, gracias por invitarnos a sus pantallas. Hoy les presentamos Bolivianos Forexpo. Portugal. Por supuesto que Erwin Sánchez es el gran protagonista de esta entrega. Llegó al Benfica en 1990 y tras un breve paso por el Estoril, desembarcó en el Boavista, club al que sacó campeón de la Liga Portuguesa en el 2000. Fue con la camisa ajedrezada del Boavista que Platini marcó goles en Champions League contra el Borussia Dortmund y el Shakhtar Donetsk en 2001, siendo hasta ahora el único boliviano en lograr marcar en esta competencia, aunque no el único en haber jugado en Portugal. Ronald García jugó en 2001 en el desconocido Alberca FC. Gualberto Mojica pasó por Pacos de Ferreira en 2007 y el flaco Mauricio Saucedo por el Victoria Guimaraes en 2011, aunque ninguno con mucha trascendencia. El que sí trascendió fue Edivaldo Rojas Hermosa, que en 2011 jugó en el Naval Portugués en la primera división, con el sobrenombre de Bolivia en la espalda, y aunque no nació en Bolivia, se vistió con la verde de la selección en la Copa América de 2011. Luego Edivaldo pasó al Morinense en 2015, aunque no entra en nuestra lista debido a nuestras estrictas reglas sobre nacer en Bolivia. Paraguay. Luis Héctor Cristaldo tuvo 3 pasos por Cerro Porteño, pero él no se encuentra en nuestro ranking al no ser boliviano. Muchos no lo saben, pero Lucho Cristaldo, aunque formado en la Tahuichi, es argentino. Tampoco formarán parte de esta lista los guaraníes nacionalizados Pablo Escobar ni Nelson Cabrera. El que sí entra es Marciano Saldías, que pasó de Oriente Petrolero a Cerro Porteño en 1992. Y también el Manacha Cabrera, que estuvo en el Ciclón en 2003, aunque se rompió la rodilla y tuvo que volver pronto a Bolivia. Otro boliviano que también se vistió con la azul y rojo es Lorgio Álvarez en 2008, quien tuvo un muy buen paso por Cerro, aunque después migró a Libertad en 2009. Y por supuesto un flecheiro, Marcelo Moreno Martins, quien hasta hace poco era el único boliviano jugando en Paraguay. El último fichaje boliviano al fútbol paraguayo fue Lucas Galarza, y aunque tiene raíces paraguayas, entra en el ranking al ser mitad boliviano. Este año pasó de Always Ready a Nacional de Asunción. Su abuelo Arturo debutó en Nacional de Paraguay. Él y su tío Luis Esteban Galarza fueron arqueros legendarios de la selección boliviana, aunque ambos nacieron en el país vecino. Y no creas que nos olvidamos del yacuibeño Ovidio Mesa, que allá por los 70 jugó en el fútbol paraguayo, primero en Guaraní y después en Libertad. Y recordemos que el debut de Marco Sandi como profesional fue en el discreto Tembetarí. Arabia Saudí. Julio César Valdivieso es quien inauguró el mercado árabe para los futbolistas bolivianos. En 2002 fichó para el Al Nasser, club que hoy es muy conocido por Cristiano Ronaldo, pero a principios de los 2000 era toda una novedad. El emperador realmente disfrutó del país árabe a tal punto que su tercer hijo se llama Julio Nasser e incluso estuvo a punto de volverse musulmán. El Al Nasser es uno de los clubes más grandes de Arabia Saudita y su clásico rival es el Al Hilal, equipo por el que pasó Ronald Raldes en 2008 por $1.100.000 desde Rosario Central. Durante la segunda década de los 2000, Arabia se convertiría en un lugar más frecuente entre los bolivianos por export. En 2013, el Al Faisal Lee compró a Eduardo Fierro de este Universitario de Sucre. Un año después, Yasmani Campos llegaría a el Al Qadisiyah, aunque ambos jugadores estuvieron solo por 6 meses. El que tuvo un poco más de continuidad y sí jugó fue Gualberto Mojica en el Hajer Club, con el que jugó entre 2015 y 2016. Yasmani Duk jugó en el Al Ettifaq en 2017 junto a otro conocido de nuestro medio, Juanmi Callejón. La última experiencia que tuvo Gilbert Álvarez en el exterior fue jugando por el Al Hassam Ras en 2019. Cierra la lista en el país de los petrodólares. Chile.
Seguramente el fichaje boliviano más exitoso y recordado en Chile es Marco Echeverri. Brilló con el Colo-Colo entre el 93 y el 95, donde dejó huella marcando 13 goles. Milton Melgar ya había jugado en el Everton de Viña del Mar en el 92 y después fichó por Cobreloa en el 94. Un año después sería Álvaro Peña el que desembarcaría en Deportes Temuco. Regresando a Viña del Mar, el Everton se haría con la ficha de Ramiro Castillo en el 96. Y en el siglo XX sería nuevamente Cobreloa quien volvería a contratar a un legionario nacional, Julio César Valdivieso, en 2001. Y no fue el último boliviano en ese club, no muchos recuerdan, pero Carlos Tordoya también se vistió de naranja en 2009. Unos años antes, en 2006, el Gato Fernández atajó para la U de Chile, aunque en 2007 pasó al Deportes Melipilla, club que hace unos años también fichó a Luis Aquín desde el Puebla, que casualmente ese año también vendió a Alejandro Chumacero a Unión Española. En esa misma época jugó José Macarrasco en la U de Chile y Carlitos Lampe fue una garantía en Huachipato. Su destacado paso por el fútbol trasandino le abrió las puertas para fichar por Boca. John García también jugó para este equipo en 2017. Lorgio Suárez fue el primer boliviano en hacer juveniles en la U de Chile en 2008, club por donde también jugaron en categorías inferiores Bruno Miranda y Moisés Villarruel en 2016. Un año antes, Henry Vaca había tenido un paso por la cantera de los O'Higgins, equipo por donde pasaron el Búfalo Coimbra y el Pícaro Castillo en los 2000. Actualmente, en la reserva de Colo-Colo juega Ervin Vaca, un joven cruceño convocado a la sub-20. Colombia. Diego Cabrera jugó en Cúcuta Deportivo, Independiente Medellín, Deportivo Pasto, Águilas Negras, Deportes Tolima y por supuesto Independiente de Santa Fe. Motivo por el que el Potro abre esta entrega, ya que en 2012 se convirtió en el primer y único boliviano en gritar campeón en el fútbol colombiano. Aunque no es el primero ni el único que pasó por Independiente Santa Fe. Jaime Moreno y Juan Manuel Peña jugaron juntos en este club en los 90 y posteriormente el Gato Fernández atajaría para los Cardenales en 2004, para luego migrar al Deportivo Cali en 2005. Deportes Quindío fichó a Pablo Salinas en 2010. En 2011, Independiente Medellín al Caballo Saucedo. En 2012, Joselito Vaca se fue al Deportivo Pasto y Alcides Peña jugó para el Bucaramanga en 2016, aunque ninguno de ellos con mucha regularidad. Otro boliviano que estuvo en el Bucaramanga fue Chichi Romero en los años 80. Y no olvidemos al Diablo Echeverri, que hizo eco a su apodo jugando para el América de Cali en el 95. Ese mismo año Álvaro Peña jugó en el Curtuluá y su hermano José Pepe Peña estuvo en Millonarios en los 2000. Mucho más atrás en el tiempo, el arquero Griseldo Cobo y el histórico mediocampista Wilfredo Camacho jugaron en el Once Caldas en los 60. España. Juan Manuel Peña necesariamente es quien abre esta lista. 14 temporadas en la primera división española, formó parte del Villarreal de Pellegrini, semifinalista de Champions. Pero antes fue figura y capitán del Valladolid, club al que llegó con el Torito Sani en el 95. Completando el currículum de Peña, además jugó en el Celta de Vigo durante su último año en España. Continuamos con el Diablo Echeverri, quien a principios de los 90 ficha por el Albacete, aunque a Marco no le fue de lo mejor. Cada vez es más conocido el nombre de Jaume Cuellar, el volante de Lugo de España que se formó en la cantera del Barcelona. Cantera que además de formar a Messi está formando un joven llamado Jordi Saucedo, arquero cadete del equipo. Seguramente escucharemos más de él en el futuro, al igual que de los jóvenes Diego Parrado y Nelson García que juegan para las inferiores del Real y el Atlético de Madrid respectivamente. Otro boliviano que jugó en el Lugo es Samuel Galindo, y también recordemos los pasos de los arqueros Gato Fernández y Pollo Arias por el Córdoba FC. Otro bastante conocido es el defensor del Zaragoza, Jairo Quinteros, que hizo inferiores en el Valencia. El que no es tan conocido es Pedro Aycar Iniesta, quien nació en Chulumanio, en los Yungas. Jugó en el primer equipo del Barcelona de España en la década de los 70, incluso salió campeón de la liga. ¿Y por qué nadie lo conoce? Porque a pesar de haber sido boliviano, Aycar desarrolló su fútbol en el Perú. De hecho, tuvo la doble nacionalidad e incluso falleció en el vecino país. México.
Carlos Truco tuvo un paso recordado por el Pachuca entre el 94 y el 95, aunque él y Fernando Chaxpur, que jugó en los Pumas, no tienen lugar en nuestra lista al ambos ser argentinos. Pero aprovechemos que estamos en Pumas para recordar a uno de los delanteros favoritos del país, Joaquín Botero. Llegó en 2013 desde el Bolívar. En México jugó 3 temporadas, ganó 3 títulos donde resaltan 2 campeonatos nacionales, marcando 21 goles, además de ser finalista de la Sudamericana. Después en 2009 jugó en Correcaminos, club en el que jugó otro boliviano, Milton Coimbra, en 2004, que había llegado desde el Puebla. Justamente en el Puebla también jugaron Luis Aquín y el un poco más recordado Alejandro Chumacero, que mostró algún destello en 2019. A principios de los 2000, México fue un destino frecuente para nuestros jugadores nacionales. En el 99 llegó el Gato Fernández a Veracruz, Percy Cole, que jugó en Tigres en 2001 y se fue con un escándalo de por medio, no sé si lo recuerdas. Y no olvidemos el breve paso de Ronald Raldes por Cruz Azul. Sus 2 partidos con la máquina cementera le alcanzan para entrar en este video. El Pícaro Castillo tuvo 2 pasos por Tecos de Guadalajara en 2004 y 2011. Cerramos la lista con José Luis Chávez, que jugó en el Atlas en 2013. Argentina. La lógica nos lleva a empezar por el gran Milton Melgar, que jugó en Boca y River, el único boliviano que jugó en los 2 más grandes, y podríamos decir que el único que jugó en Boca, ya que Carlos Lampe solo se puso el buzo. Pero en River sí jugó otro boliviano, Ramiro Castillo, que además jugó en Argentinos Juniors, Instituto de Córdoba, Platense y Rosario Central, lo que inmediatamente nos lleva al gran Ronald Raldes, que es el boliviano con más partidos jugados en la primera Argentina. Jugó para Colón y Rosario Central, club en el que además jugaron Ronald Arana y el Pícaro Castillo, mientras que en su eterno rival Newell's jugó Julio César Valdivieso en el 95. San Lorenzo tuvo a 2 grandes goleadores históricos bolivianos, Víctor Agustín Ugarte y Joaquín Botero. Chichi Romero jugó en Quilmes, el Búfalo Coimbra en Lanús, Luis Gutiérrez en Patronato, Gustavo Pinedo en San Martín de San Juan, Franz González en Platense, Miguel Ángel Rimba en Atlético Tucumán, club en el que por cierto sí jugó Carlos Lampe y a buen nivel, no así en Vélez, que es otro equipo argentino por el que pasó el gigante. Marco Sandi, Iván Sabino Castillo y el Cabezón Sánchez llegaron juntos a Gimnasia de Jujuy. El Cabezón partió Independiente de Avellaneda, donde también jugó Lorgio Álvarez, ambos dejando marca en el rojo. Un poco más atrás en el tiempo tenemos a Vicente Arraya, arquero de Bolivia en el Mundial de 1950, jugó en Atlanta, y también Ramiro Blacut y Wilfredo Camacho, que defendieron a Ferro en los años 60. Y por supuesto, fomentando al fútbol juvenil, no podemos olvidar al delantero Daniel Rivera, 9 de la sub-20 que limita en Talleres de Córdoba. Brasil. Empezamos por el boliviano que logró convertirse en ídolo en Brasil, Marcelo Moreno Martins, ligado desde la cuna al yoga bonito, jugó en Vitória, Gremio, Flamengo y por supuesto en Cruzeiro, donde es ídolo, además de máximo goleador histórico extranjero del club. ¿Qué digo del club? Es el extranjero con más goles en la historia de la liga brasileña. Si bien es el mejor, no es el único que jugó en el Cruzeiro. Antes, Mauricio Tapera Ramos había tenido un paso en el 95. El mítico Carlos Aragonés destacó en el Palmeiras entre el 81 y el 84, y después pasó al Coritiba. En la primera década de los 2000, Corinthians contrató a Juan Carlos Arce para reemplazar a Carlos Tevez. El Conejo también jugó en el Recife, por donde pasó en 2013 Alejandro Chumacero. Atlético Mineiro fichó a José Alfredo Castillo en 2018 y Sebastián Joffre, boliviano de 22 años, hasta hace poco jugaba en el Botafogo. Rodrigo Ramalho y Billy Vizcarra en el Victoria, Jefferson Gotardi y Edwin Saavedra en el Goiás, Luis Gutiérrez en Bahía, Luis Alí en Ponte Preta, Mauricio Saucedo en Bragantino, Bruno Miranda en Guaraní y la escandalosa historia de Henry Vaca en Goianense también forman parte de este informe, aunque hayan sido pasos sin pena ni gloria. Lo que sí promete mucha gloria es la cantera boliviana en Brasil, Renzo Alcol en Botafogo, Fernando Nava y Matías Castedo en Paranaense, Leonardo Zavala, Enzo Monteiro y por supuesto la joya Miguelito Terceros del Santos de Pelé son jóvenes que ilusionan a nuestro fútbol. Estados Unidos. Este es para algunos el lugar donde más éxito tuvieron nuestros futbolistas bolivianos. Por supuesto que abriéndole nuestra lista están Echeverri y Moreno, ambos en el Salón de la Fama de la MLS, ídolos absolutos del DC United. Juntos fueron varias veces campeones nacionales. Jaime Moreno es aún el máximo goleador de la historia del club.
Pero no son los únicos bolivianos que pasaron por el DC. Aunque mucho menos conocido, Antonio Bustamante se formó en el DC United, que también tuvo entre sus filas a Bruno Miranda, Berti Suárez y Juan Manuel Peña. Pero Washington no es el único destino en Estados Unidos para nuestro fútbol boliviano for export. Joselito Vaca jugó en el Dallas FC y en el New York Red Bull entre 2001 y 2004. Cristian Machado, después de resaltar en la Libertadores con Bilsterman en 2018, fue a probar suerte en el New England Revolution. En ese mismo club, pero muchos años antes, habían jugado el Tapera Ramos y el Gato Fernández a principios de los 2000. Jairo Quinteros, tras llamar la atención en la selección juvenil, fue contratado por el Inter de Miami de David Beckham, aunque nunca logró consolidación. Ojalá que Efraín Morales, defensor juvenil del Atlanta United, no sufra la misma suerte. Este joven ya defendió los colores de la verde con la sub-20. Rubén Tufiño, Alejandro Meleán, Vicente Arce, Luis Liendo y Adrián Jusino son otros bolivianos que jugaron al soccer en Estados Unidos, aunque solo de manera universitaria. Y no olvidemos a Yasmani Duke, que llegó al Cosmos de Pelé en 2016, aunque ya no pertenecía a la MLS. ¿Se nos olvidó alguno? ¿Conoces más? ¿Te gustó el informe? ¿Qué país es el siguiente? Comenta. Y por favor, tengan la bondad de ser felices.